Hermanas, disculpen, hubo por ahí un fallo. Este, la verdad es que estamos, gracias a Dios que hay otro dispositivo para usar. Disculpen y vamos a volver a retomar el tema. Solo lo pongo rapidito. Listo. Perdón, y lo comparto rapidito por WhatsApp y ya y ya queda. Que los dispositivos electrónicos creo que no estuvieron hoy como que muy dispuestos a. De hecho, ya se trabó también aquí. Creo que ya se puede. Listo. Parece que sí. Ok, bueno. Estábamos dando lectura a Efesios capítulo 2 y es importante, mencionaba que había un contraste en el capítulo 1 al capítulo 2. Incluso aquí también dice en el versículo 15 del capítulo 1, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto sí, quise darle lectura a este versículo porque nos va a dar la pista y la pauta para entender por qué en el capítulo 2, versículo 1, empieza a hablar de manera pasada. Los verbos incluso están de manera pasada. Cuando dice ahí, Él os dio vida, cuando estabais, o sea, en tiempo pasado, en los cuales anduvisteis, también en los cuales en otro tiempo. Entonces es interesante poder entender que aquí está haciendo una pauta el apóstol. Esto quiere decir que le está escribiendo esta carta a los hermanos de los Efesios, recordando a estos hermanos y dando gracias a Dios por la fe que ellos han expresado en el Señor Jesús, que se ejercita incluso en el amor que tienen para con los santos, que Él no cesa de dar gracias a Dios, y esto nos da la clave de que los hermanos de Éfeso sí eran salvos ya por medio de Cristo. Pero Pablo les quiere hacer recordar, que echen memoria de cómo era su vida sin Cristo. Y esto muchas veces nos ayuda a poder detectar esa carencia, esa situación grave en la que estábamos todas nosotras. Ahora ya estamos tranquilas, ahora ya gozamos de una salvación, incluso ya podemos estar firmes en cuanto a la seguridad de la salvación. Y a veces hay en nosotros como que una lucha en decir, bueno, mis familiares, mis amigos, mis vecinos son muy duros, están viviendo mal, hacen esto, y a veces en lugar de ser misericordiosos, no con esto pues apapachando su pecado, ¿verdad? Sino que a veces hay en nosotros ira, demasiado celo, y esto nos hace llegar a una carencia de amor, porque no nos acordamos de cómo vivíamos antes, de cómo estábamos o cuál era nuestra condición sin Cristo. Entonces aquí el apóstol empieza a decir en el versículo 2 de la siguiente manera, y vamos a detectar ciertos aspectos de esa condición sin Cristo. Dice en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es importante ver que en primer término, podemos decir el primer aspecto, es que nuestra condición, en un sentido espiritual, era muerte, y esta muerte nos sumergía o estábamos empapados en delitos y pecados. Es importante aquí hablar de que la Biblia sí menciona tres tipos de muerte diferente. Hay una muerte física en la cual pues esa se puede comprender, todos pasan por ese proceso de la muerte natural, la muerte física,
Muchas veces es por motivo de la muerte por enfermedades, a veces por causas naturales, pero esa muerte, cuando le decimos a las personas sobre la muerte física, sí lo entienden, lo captan muy rápido porque es algo que pasa en toda la humanidad. Pero cuando hablamos de la muerte espiritual, ahí es donde hay un choque, porque no se puede comprender la realidad o la profundidad de la muerte espiritual. Y a mí sí me gusta mucho poner como ejemplo con respecto a la muerte espiritual desde el Génesis lo que sucede con Adán y con Eva. Es interesante recordar que aquí en el Génesis, cuando Dios crea todas las cosas y da un orden, le da un orden, un mandato al hombre y a la mujer, que es el poder cuidar, el poder incluso multiplicarse, el que ahora el hombre iba a ser el representante del Señor de la creación. Pero sucede que cuando crea ahí al árbol, ¿verdad?, del bien y del mal, pues ahí el Señor les da un mandato, principalmente se lo da a Adán, y es un mandato muy claro. O sea, aquí no puede haber ninguna duda de que realmente Adán recibió el mandato de Dios de manera clara, diciendo que de todo árbol del huerto podían comer, excepto de uno, del árbol del bien y del mal. Y es interesante darnos cuenta cómo Dios sí establece qué va a suceder si ellos comen de ese fruto. O sea, Dios les está haciendo responsables a Adán y a Eva de las decisiones que toman o que iban a tomar en ese lugar creado por Dios. Y esto es importante entender. A veces es muy incómodo y las personas nos llegamos a enojar cuando nos hablan de la responsabilidad humana, porque no nos gusta ser responsables. Entender que estamos ante un Dios soberano que controla todas las cosas y que todo el universo está bajo su control y que todas las cosas suceden a su voluntad, pero nada más a veces nos inclinamos hacia eso, ignorando que de manera paralela está la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad humana. Y que desde el Génesis, desde el origen de todas las cosas, Dios así lo estableció. No es que después de que pecaron los hizo responsables, no, es que desde que Él crea todas las cosas, ejerce y les pone responsabilidad al hombre y a la mujer. ¿Cuál era la responsabilidad? No solo el de cuidar, no solo el de Adán de representar a la creación y de Eva a ayudar a esa labor, sino la responsabilidad era del mandato del Señor. De todo puedes comer, excepto de uno, porque del día del que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, aquí incluso es el Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí está la responsabilidad en acción, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Ahora, aquí está diciendo algo el Señor: va a haber una consecuencia si tú no eres responsable y si no respondes hacia ese mandato que yo te he otorgado. Así que, mis amadas hermanas y amigas, si nuestra vida es un caos, si en nuestra vida es un sufrimiento, si todo lo que hemos hecho y nos sentamos y lo evaluamos y no es nada bueno, esto quiere decir que probablemente estamos sacando del plano a Dios. Y sí tenemos que ser responsables y admitir nuestra responsabilidad, que todo lo sucedido y todo lo que nos acontece es porque nosotras somos 100% responsables y que las decisiones que tomemos tenemos que responder ante Dios. Ahora estamos ante un Dios que en su esencia es verdad. Así que Dios aquí está diciendo: ciertamente morirás. Si lo comes, en verdad vas a morir. ¿Y qué sucede? En el capítulo 3 de Génesis vemos ahí a un personaje que es la serpiente. Entendemos que está usada o fue un medio por el cual Satanás pudo implantar ahí
una obra contraria, maligna, con intenciones a buscar el homicidio de estos hombres creados. ¿Por qué decimos esto? Porque en Juan sí es claro cómo Jesús sí puede reconocer al personaje que es Satanás como incluso padre de la mentira y que desde el principio ha sido homicida. Entonces, ¿qué busca Satanás? ¿Qué está buscando Satanás de toda la humanidad? Que permanezcan en muerte. Él le gusta ser un homicida, él le gusta que no se experimente la vida. Y entonces es lo que va a hacer. Él va a implantar duda a la certeza y veracidad de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene una charla y toca ese tema, incluso de una manera muy astuta y de una manera envolvente, muy sabiamente, astutamente es la palabra correcta, como lo menciona aquí. Satanás llega a la mujer con esto, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Incluso su pregunta está distorsionada, porque Dios dijo que de todo, excepto de uno. Y entonces aquí la mujer hasta el momento le estaba respondiendo bien. De todo árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces nos damos cuenta, mis amadas amigas y hermanas, que ella estaba muy consciente de lo que tenía que responder. Había una responsabilidad insertada en la mente de Eva. Incluso sabía que la consecuencia de no ser responsable ante ese mandato la iba a llevar a la muerte. Entonces, saquemos de nuestra mente el victimizarnos de que no sabíamos. No, Eva lo sabía, Adán lo sabía y estaban conscientes de cuál iba a ser su situación si ellos no eran responsables ante lo que Dios les había determinado. Y entonces aquí la serpiente empieza a usar pizquitas de verdad en una masa de mentira. Y cuando hay porcentajes muy mínimos de verdad mezclada con mentira, el resultado va a ser mentira. Entonces aquí empieza a envolverla, ¿no? Dice, no vas a morir. O sea, va en contra de la verdad de Dios, sino que sabe Dios que del día de que él comas van a ser abiertos tus ojos y se van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto lleva a Eva a sacar de su mente por completo a Dios, el panorama de la veracidad de la palabra y la autoridad de Dios, y entonces decide que esa duda que inserta la serpiente se haga una verdad o una aparente verdad. ¿Y qué pasa? Sabemos la historia, que lo come y lo da también a su esposo. Así que Adán también era muy responsable de comerlo, porque bien Adán pudo haber dicho, no, Eva, ¿qué has hecho? Has pecado, has sido irresponsable. Pero vemos a un Adán, ¿verdad?, muy sumiso. Ahí hay un intercambio de papeles, obedeciendo a la voz de su mujer y comiéndolo y siendo responsables. Pero aquí viene el punto central. ¿Dónde se origina la muerte espiritual? Desde el Génesis, desde el origen. Dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Ahora la pregunta sería, hermanas, ¿dónde estaba Dios cuando estaba aconteciendo esta traición al mandato de Dios? ¿Se escondió? ¿No estaba por ahí? ¿Qué pasó? ¿Desapareció? No, hermanas. Vemos a un Dios en toda su soberanía respetando la responsabilidad del hombre y la mujer. Y esto es algo tan magnífico que no lo podemos entender. Y es por eso que es un aspecto paralelo, como las vías del tren. Ni unas ni otras pueden chocarse, pero Dios desde la creación así lo estableció. La soberanía, pero también ha dado responsabilidad al hombre y a la mujer. Y Dios estaba esperando
ver la respuesta, esa es responsabilidad, cómo respondes a algo o a alguien de Eva y de Adán. ¿Y qué pasa? Naturalmente, cuando ya ven que ahí está Dios, cuando ya entra en su mente la conciencia de que ahí está Dios como soberano, se esconden. Y esta es una vida así, hermanas. Cuando llevamos una vida de pecado, a lo mejor podemos aparentar. Somos unas personas muy buenas, moralmente reconocidas, buenas, prudentes. Pero si nuestra vida está sin Cristo y nuestras decisiones hemos sacado afuera a Dios y hemos evadido nuestra responsabilidad, ¿qué hacemos? Nos escondemos. No estamos dispuestos a que nos digan por medio de la palabra quién es Dios, qué quiere Dios, qué somos como hombres, qué causa la muerte espiritual, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces dice que se esconden de la presencia del Señor. Y entonces Dios llama al hombre. Y aquí está muy claro, hermanas, cómo Dios sí pide responsabilidad de la humanidad. Y hermanas, esto nos tiene que llevar al autoanálisis, a un autoexamen. ¿Respondemos al Señor? ¿Todos los días nos responsabilizamos? ¿Todos los días reconocemos cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestra condición? Si yo no conozco a Cristo y no me interesa a Cristo, ¿entiendo cuán responsable soy por vivir una vida sin Cristo? Y entonces aquí dice, ¿dónde estás tú? Y responde Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando el Señor pregunta ¿dónde estás tú? No es por ignorancia, mis amadas amigas y hermanas. Es porque el Señor va hacia la nutesis, hacia la reflexión de nuestra mente, hacia entender qué hicimos, el poder realmente aceptar y responder con certeza y veracidad lo que hicimos, comprender la profundidad de nuestra falta. Y entonces dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste. Y aquí está, la evasión a la responsabilidad. No, Dios, yo no fui responsable. ¿Quién tuvo la culpa de que yo hubiese comido el fruto? La mujer que tú me diste. Está culpando a dos personas. Al ser de Dios, a aquel ser soberano que la creación daba testimonio de su perfección, de su santidad y de su gloria, y también a la mujer que había sido tomado por ella y que Dios había diseñado como ayuda idónea. Y entonces dice, la mujer que me diste. Y entonces el Señor dijo a la mujer, va a decir, ok, en Adán no estoy viendo la responsabilidad. Adán todavía no es consciente de que él es altamente responsable y que ya está muerto espiritualmente. Ya no puede haber una relación conmigo como lo había en el Edén. Y va con Eva y dice, bueno, Eva va a responder. Y entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Pero ¿cómo vemos a Eva? A una Eva irresponsable, juntamente con Adán, culpa a la serpiente y cuando va con la serpiente ya no tiene a quién culpar y entonces ahí viene la consecuencia del pecado, la maldición. Por causa de infraccionar un mandato de Dios y de ser irresponsables, el mundo también, juntamente con la creación y no solo la humanidad, sufre, cae en maldición. Dios no puede decretar un bien hacia personas que viven sin su voluntad, hacia personas que no están considerando a Dios como su Rey y como su Señor. Y entonces, ¿qué vemos? Empiezan las maldiciones, incluso aquí le maldice a la serpiente, que es hasta la fecha quien desea tener una serpiente en su casa como mascota, nadie, ¿verdad? Las vemos y huimos o procuramos matarlas porque sabemos que son dañinas, son muy peligrosas. Y también aquí dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Y específicamente en este versículo 15, el Señor sí está diciendo una realidad. Ahora, a causa de que el mundo va a estar bajo pecado, siempre va a haber una lucha
entre aquellos descendientes de Satanás y entre aquellos que van a descender de la mujer, de todas aquellas mujeres por las cuales va a venir a aquella simiente, a aquel que va a venir a dar redención. ¿Por qué? Porque aquí está dando la esperanza, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. O sea, que iba a sufrir una herida, pero no de muerte, aquel de la simiente de la mujer, pero sí iba a dañar de muerte a la simiente de Satanás. Y entonces viene aquí, multiplicaré en gran manera los dolores y etcétera. Entonces el hombre también pues recibe su maldición y entonces nos podemos dar cuenta que la muerte espiritual se maneja y se refleja en el Génesis de la siguiente manera. Dice aquí que el Señor, versículo 21 de Génesis 3:21, y el Señor hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Naturalmente, ¿qué pasa? Dios no puede tener una comunión ni intimar con personas pecadoras. ¿Y cómo se refleja la muerte espiritual? Como una separación del hombre y la mujer sin la presencia de Dios. Y aquí lo vemos desde el Edén. Ya no hay esa comunión, ya no hay esa relación como lo había antes de que se insertara aquí Satanás con la serpiente. Se pierde esa intimidad y Dios los expulsa, Dios los echa fuera. En otras palabras, Romanos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos, fuera de la gloria y de la presencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de una muerte espiritual, amadas amigas y hermanas, aquí lo podemos entender claramente en el Génesis. Una separación, no una intimidad, no una relación entre Dios y el hombre. Y es crítico que si pasamos por una muerte física, las personas mueran en esta condición de muerte espiritual, es muy crítico. Porque Jesucristo dijo que si no creéis que yo soy, si no expresan una fe en mí, en sus pecados morirán. Y esto nos lleva a la tercera muerte, a una muerte eterna. Si decíamos en las lecciones pasadas que la vida eterna es una intimidad con el Padre y con su Hijo, ¿qué es una muerte eterna? Pues el contraste, hermanas. Si en esta vida estamos en una muerte espiritual separadas de Dios, la muerte eterna es lo mismo. Experimentamos una muerte física y pasamos ahora a una esfera espiritual en la cual no vamos a tener nunca una relación con Dios. O sea, Dios separado del hombre y de la mujer por la eternidad. Y estaremos sufriendo como aquel lugar que Jesús expresó que sería el infierno. Entonces, es importante detectar que el estar muertos en nuestros delitos y pecados es gravísimo, altamente gravísimo, porque esta muerte se expresa en una separación de Dios y del hombre y la mujer. Y que si mueren así, en esa condición, nunca van a poder gozar de una relación íntima con Dios en los cielos. Porque si así decidió el hombre responsablemente vivir sin el Señor y vivir sin Cristo, porque el único medio para poder relacionarnos íntimamente con el Padre es Cristo, así van a estar por la eternidad. Incluso es interesante aquí que cuando habla el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 11, ahí tiene incluso un titulito pequeño, reconciliación por medio de la cruz, y es importante reconocer que Pablo sí va a decir por medio de quienes fuimos reconciliados o salimos de esa muerte. Incluso menciona esto, versículo 11 del capítulo 2 de Efesios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, otra vez en otro tiempo,
porque ellos ya eran con Cristo, ellos ya estaban viviendo una vida con Cristo, pero en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por la mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es estar muertos en nuestros pecados y delitos. Aquí lo toma como una figura, en un sentido espiritual. Aquí la ciudadanía se está hablando en un sentido espiritual, en aquella presencia donde habita el Señor. Y estábamos alejados, incluso ajenos de los pactos de la promesa que fueron dados en el antiguo pacto al pueblo de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que si estamos o detectamos que algunos de nuestros familiares cercanos están sin Cristo, porque aquí lo dice claramente, sin Cristo, y están bajo esa muerte espiritual en sus pecados, en sus delitos, hermanas y amigas, están duro, pero aquí dice que están sin esperanza, sin Dios en el mundo. Incluso dice aquí en el versículo 2 del capítulo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué pasa cuando una persona está muerta espiritualmente? ¿Qué pasa cuando una persona está alejada de Dios, de la presencia, el cuidado, el gobierno de Dios? Están bajo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Hermanas y amigas, ¿cómo está este mundo? Lo del COVID no es nada. O sea, ¿qué están aceptando nuestros gobernantes como leyes? ¿Qué están aprobando ahora? Si lo vemos a la luz o a la lupa de lo que dice la verdad y la autoridad de las Escrituras, están aceptando todo lo contrario. Están aceptando mentiras en lugar de juicios y mandatos y leyes verdaderas que causen beneficio a la sociedad. Están ahora insertando ideas en la mente de los niños desde muy pequeños, ideas antibíblicas y ante lo que Dios ejerció como natural desde un principio. Incluso mujeres que no se sienten tan mal, aunque llevan una vida de uno, de otro, porque la sociedad lo acepta. Jovencitas que no ven como algo peligroso e impuro perder la virginidad y tener una vida, de relación sexual activa, porque lo ven normal. Y el grado es que lamentablemente el cristianismo se está viendo afectado por todas esas ideologías, por todas esas conductas y comportamientos, hermanas. Y eso no lo podemos tolerar, porque si establecen cosas como verdad y lo vemos a la luz de la Escritura que no es así, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que ¿cómo está la persona, su condición de una persona sin Cristo? Está siguiendo la corriente de este mundo. Y si podemos percatarnos que sí tomamos en cuenta la palabra de Dios, pero nos gana más el hacer las cosas que otros hacen en este mundo y no verlas graves, probablemente estemos experimentando esta vida, una vida de muerte espiritual, que nos está llevando a una mente cauterizada, que en lugar de seguir a Cristo, porque Cristo dice que lo sigamos y aprendamos de Él, nos está llevando a seguir la corriente de un mundo caído bajo maldición, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Incluso, no solamente se sigue la corriente de este mundo, dice el versículo 2 que están conforme al príncipe de la potestad del aire. Y aquí es importante decir que el príncipe de la potestad del aire es Satanás, y que está usando este elemento de la potestad del aire como un símbolo de expresar esa realidad espiritual caída. Recordemos que Satanás no se fue solo. Dice que una tercera parte de los ángeles del cielo se fueron con él. Así que en su mayoría muchos se rebelaron en contra de Dios, en contra de su Creador.
Así que todas aquellas personas que están sin Cristo están bajo la potestad de Satanás. Y esto es grave. Incluso Jesús, cuando tiene una charla ahí en Juan capítulo 8, Él tiene una charla. Incluso dice ahí el versículo 31 del capítulo 8 de Juan, que Jesús está dirigiendo a los judíos que habían creído en Él. Y Jesús les empieza a explicar que si permanecen en su palabra, serán verdaderos discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero después ellos empiezan a hablar sobre de quién son hijos. Ellos se consideran que son hijos de Abraham. Y entonces aquí Jesús les está diciendo, pues si fueran hijos de Abraham, pues me aceptarían a mí, creerían en mí. Pero no, porque me procuran matar. Incluso dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Y entonces Jesús en el versículo 42 dice así, entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, bueno, ya no Abraham, ahora Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y sí, versículos anteriores se había dicho a los judíos que habían creído en él. Pero aquí Jesús es muy puntual y les dice que ellos son hijos del diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Y cómo ha sido el diablo? ¿Cómo es estar bajo el príncipe de la potestad del aire? Él ha sido homicida desde el principio, ya lo vimos en el Génesis, buscando esa muerte, buscando esa separación de Dios con el hombre, y lo consiguió, pero el hombre y la mujer decidieron responder así. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Entonces, eso es estar bajo la potestad del príncipe del aire, estar bajo la corriente de la mentira, estar bajo el padre de la misma mentira, estar muertos, separados de Dios. Pero incluso es una realidad. O sea, todo esto, hermanas, si ya estamos con Cristo, todo esto así éramos nosotras, así vivíamos nosotras. Y nuestros familiares pueden estar en esta condición dolorosa y crítica, porque incluso aquí dice en el versículo, regresamos a Efesios capítulo 2, al final del versículo 2 dice, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la naturaleza de aquellos que están bajo la potestad de Satanás? Hijos de desobediencia. Y muchas veces cuando platicamos con las personas decimos, ¿tú te consideras hijo de Dios? Sí, sí me considero hijo de Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, sí creo en Diosito. ¿Pero realmente son hijos de Dios? Porque una realidad es esta, mis amadas amigas y hermanas, todos somos creación de Dios, pero muy poquitos somos los que llegamos a ser hijos de Dios, porque si creemos en Cristo Jesús, ahora sí, dice que nos da potestad de ser hechos sus hijos por medio de Cristo, pero si no, es que somos considerados hijos de desobediencia, ahí la rebeldía, ahí la falta de responsabilidad, el esconderse, el evadir, el no ir a la luz para que sean reveladas las obras malas. Esto es algo incómodo. Hablarle esto a una persona es algo incómodo. Y no por uno, sino por la persona que lo escucha. Porque ama su pecado, porque ama su condición caída y no la ve grave. Así que, hermanas, tenemos la responsabilidad de examinar no solo nuestra vida, primariamente nuestra vida, pero también el poder detectar si nuestros familiares cercanos, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos, el resto de nuestra familia, nuestros vecinos, si están en esta condición. Y no decir, ay, es que se va a enojar,
Si yo le leo y le digo esto es que se va a sentir, no me va a hablar, ya me va a regañar, no va a querer tener relación conmigo. No, es que somos responsables a hacerles conciencia con mansedumbre y reverencia de la situación crítica en la que viven. Porque es una situación miserable, hermanas, miserable. Así salimos, nosotros salimos de esa miseria. Nosotros salimos de esa condición y ya no lo vemos grave porque ya estamos viviendo en una vida disfrutando de las riquezas de la misericordia del Señor. Pero no hay que ser egoístas. Sí hay que tener el valor y la responsabilidad de compartir esto. Y si la persona se enoja, ya su sangre no corre sobre ustedes. Si ya no tiene relación con ustedes, hay que orar. Pero ya no sientan culpa de, híjole, ¿para qué le dije? ¿Para qué le compartí esto? Hay que entender que esa es su naturaleza, son hijos de desobediencia, no pueden ser considerados hijos de Dios y solamente hay dos bandos y Jesucristo lo estableció. O son hijos de Dios o son hijos de Satanás y no hay de otra, no hay un término medio que tantito hijos de Dios, tantito de Satanás. No, mis amadas amigas y hermanas, si no están con Cristo, están en contra de Dios y en contra de Cristo y por lo tanto son hijos de Satanás. También versículo 3, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, aquí Pablo está diciendo en otro tiempo, sin Cristo, en los deseos de nuestra carne, y ese es otro aspecto de una condición sin Cristo. Viven bajo los deseos de su carne y no bajo la voluntad y la guía del Espíritu Santo. Están bajo los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí no leemos haciendo la voluntad de Dios. No se engañen. Las personas sin Cristo no hacen la voluntad de Dios y aunque aparenten piedad y aunque aparenten una vida moral con buen comportamiento, que incluso podrían decir, este se comporta mejor que los hermanos de la iglesia, pero si no tiene a Cristo, no está haciendo la voluntad de Dios. Está haciendo la voluntad de la carne, de su carne, de sus pensamientos. ¿Se entiende? No porque, es que va a la iglesia, va a misa, hace rezos, hace oraciones, pero si no tiene a Cristo, no está haciendo la voluntad de Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de ira. La ira de Dios está todos los días sobre todo hombre y mujer que está sin Cristo. Y si mueren bajo esa ira, estarán cuando abran sus ojos como el relato que Jesús expresa sobre Rico y Lázaro. Estarán como el rico, abriendo sus ojos, siendo atormentados en ese lugar donde no está Dios, en la ausencia completa y eterna del ser de Dios. Así que la salvación es ahora, hermanas. El poder entender y el poder estimular a cambiar esa condición es ahora, no cuando esté viejito, no cuando esté a punto de morir, porque a veces hay orgullo en el corazón de las jovencitas y de los jóvenes. Eso predícamelo cuando yo esté ya viejito, cuando ya esté solo, cuando ya esté enfermo, cuando esté a punto de morir, ignorando que ellos no son los dueños de su propia vida. El que tiene la última palabra en la vida y en la muerte es Dios. Así que no podemos anhelar llegar a una vida larga, porque tenemos que entender que solo Dios sabe y ya ha prefijado el límite del tiempo de cada ser que habita en este mundo. Entonces, recapitulamos. ¿Cómo es una vida sin Cristo? ¿Cuál es su condición? Muerto espiritualmente, porque puede tener vida física, puede comer, puede dormir, puede hablar, puede cantar, puede disfrutar a veces de enfermedad, a veces de salud, pero puede y está en una muerte espiritual, en una separación realmente de Dios. Entonces está muerto espiritualmente en sus pecados, en sus delitos, ajenos a la ciudadanía, sin esperanza, sin Dios en el mundo, como dice más adelante, siguiendo la corriente de este mundo, amando las cosas de este mundo antes que el ser
de Cristo y su palabra, bajo los deseos de su carne, siendo considerados no hijos de Dios, sino hijos de ira, de desobediencia, bajo el príncipe, siendo hijos de Satanás, y no haciendo la voluntad de Dios. Pero vemos aquí en el versículo 4 en adelante, cómo Pablo nos va a dar ahora ese contraste del ser de Dios. Las personas sin Cristo son responsables y están en esa condición, pero vamos a ver la naturaleza del ser de Dios. Y esta es una parte que debemos de deleitarnos y de gustar mucho, hermanas, porque nos hace darnos cuenta de quién es el hombre. Y si el Señor se complació en inspirar por medio del Espíritu a Pablo para escribir esto, es porque Dios sí quiere que entendamos que así es nuestra situación y nuestra condición sin Cristo. Pero también que entendamos cuál es el ser de Dios. Son dos preguntas importantísimas, hermanas, que tenemos que tener presentes. ¿Quién es Dios y qué quiere Dios que hagamos? ¿Cuál es la voluntad que Dios desea que haga todo el hombre y la mujer creada en este mundo caído? Y aquí lo vamos a encontrar. Dios se da a conocer. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Así que, primero es una sacudida. Eres responsable, no eres víctima, eres responsable. Pero Dios está viendo tu miseria y por lo tanto Él es rico en misericordia. Y nos ha amado. No con un amor chiquito, sino con un gran amor, un amor que no puede entender el mundo caído, porque estamos ante el ser de Dios. Dios es amor. Y dice, por su gran amor con que nos amó. ¿Y qué pasa? Aún estando nosotros muertos en pecados, otra vez, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y de aquí en adelante, hermanas, sí me gustaría que si tienen por ahí un color, un lapicero, un marcatextos, empiecen a subrayar lo siguiente. Aquí dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí está la clave. El mismo capítulo 2 nos va a dar la clave de cómo podemos cambiar esa condición. Cómo, si estamos muertos espiritualmente, cómo podemos pasar a una vida. Cómo podemos renacer. ¿Quién nos puede dar esa potestad, esa capacidad de hacerlo? Y aquí dice que nos da vida juntamente con Cristo. Incluso entre paréntesis, por gracia sois salvos. Aquí que no participa el hombre. Dios lo ha concedido. Dios que es rico en misericordia, Dios que es amor, nos está dando algo que no merecemos. Incluso aquí, versículo 6, y juntamente con Él, ahí subrayen, juntamente con Él, que lo entendemos con lo subrayado en el versículo 5, juntamente con Cristo. Entonces en el versículo 6, juntamente con Cristo, o en otras palabras, como lo describe aquí, juntamente con Él, nos resucitó. Ahí está el otro aspecto, nos da vida y por lo tanto, en otras palabras, nos resucitó, o sea, de muerte a vida. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí subrayan otra vez, con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vuelvan a subrayar esa parte, en Cristo Jesús. Ahora, si regresamos del versículo 5 al versículo 7, ¿cuál es la frase que constantemente se repite, mis amadas amigas y hermanas? ¿Cuál es la frase que constantemente Pablo está repitiendo con el fin de hacer un énfasis y se nos quede bien grabado en nuestra mente? La frase es juntamente con Cristo. Así que no hay duda, no es una religión la que te puede hacer cambiar tu condición sin Cristo. No es el que te portes bien,
No es el que hagas, obras dignas, buenas, que los demás aplaudan y reconozcan. No es que hagas obras de caridad. No es el que asistas a una congregación. No es el que hagas oración. No es el que te bautices. No es el que tomes la cena del Señor. No. Juntamente con Cristo, muerto a vida, muerte y revives juntamente con Cristo, juntamente con Él, con Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Así que ahí está la respuesta. Si tú deseas, porque te has examinado y a la luz de esta escritura que el Señor ha inspirado, detectas que tu vida es una vida sin Cristo, ya tienes la respuesta. ¿Deseas disfrutar de esa vida eterna? ¿Deseas disfrutar de esa intimidad, de esa relación que por causa de tu pecado rompió esa relación con Dios? Acude a Cristo, porque solamente por medio de Cristo vas a poder disfrutar de esa riqueza de misericordia, de ese regalo inmerecido que es la gracia de la salvación, de ese amor con que te amó, que ha dado a su Hijo Jesucristo. Y del versículo 8 al versículo 10 es un pasaje que ya habíamos examinado en las doctrinas, donde dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y aunque aquí no escribe Pablo por medio de la fe en Cristo Jesús, es que ya da por sentado que se entendió en los versículos anteriores que el énfasis es Cristo Jesús. Así que por medio de la fe en Cristo Jesús no basta simplemente creer en Dios. Necesitamos creer en Cristo Jesús. Y esto no de nosotros, pues es donde Dios, no por obras. Ahí no tienes que obrar para ser salvo. Para ser salvo no obras, porque todas tus obras están muertas, porque todas tus obras están caídas, porque todas tus obras están bajo el príncipe de esta potestad del aire, que es Satanás. Estás corrompido, estás caído, tus obras están así, están contaminadas, no te sirven. Incluso para que no haya una vanagloria, para que nadie se gloríe. Pero sí hay obras que Dios preparó, obras buenas de antemano, que solamente podemos ahora empezarlas a ejercitar por medio de Cristo, porque aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que una verdadera fe en Cristo Jesús da como evidencia, como resultado, buenas obras. Y por lo tanto el versículo 13, me gustaría terminar leyendo estos versículos. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, esa muerte espiritual, la lejanía, ahora por medio de Cristo, por su sangre, por su obra, por su sacrificio, dice que nos ha hecho cercanos. Cristo es el único medio que nos puede acercar al Padre, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los de dos uno solo, y un nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, hermanas, demos gracias a Dios constantemente por ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, porque ese sacrificio en la cruz vino a darnos esa reconciliación. Y prediquemos esto, hermanas. Yo sé que es incómodo, pero hay que animarnos a predicarlo,
Hay que decirle a nuestros seres queridos si los amamos, su realidad, su condición, y que si mueren en esta condición, amadas amigas y hermanas, de verdad que van a estar en el infierno juntamente con Satanás y todos esos ángeles que se rebelaron contra el Señor. Espero en Dios que esto haya quedado claro. Espero en el Señor que también hayamos entendido que somos 100% responsables de todo lo que nos ha acontecido en nuestra vida. Y si seguimos llevando una vida diciendo que el Señor es nuestro Dios, pero las decisiones las tomamos sin consultar a Dios, sin que la Escritura sea nuestra máxima autoridad, créanme, hermanas, que el Señor nos va a hacer responsables de todo esto y las consecuencias son una realidad en esta vida. Sin más, deseo hacer una oración para dar gracias a Dios por su palabra y bueno, volverles a animar que oremos por esta propuesta que está de poder tener reuniones presenciales, igual manteniendo las transmisiones, y también que el Señor guarde a muchas de mis hermanas que están enfermas de salud, que el Señor pueda concederles en su propósito la sanidad si así lo desea. Oremos, hermanas. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad que nos has hecho de examinar e incluso de recordar cómo era nuestra vida sin Cristo. Y si muchas de mis amigas y hermanas que están escuchando se encuentran en esta condición, yo te pido, Señor, que les concedas de tu gracia, que tu palabra pueda producir esa fe en Cristo para que ellas puedan llegar ahora a experimentar una vida con Cristo, ahora poder experimentar esa reconciliación por medio del sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor. Apártale, Señor, de una vida separada de ti y que no mueran en esa situación. Y también te pido por nuestros familiares, Señor, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por mucha gente que hay dureza en su corazón, hay evasión, son irresponsables, que se victimizan y no detectan la responsabilidad, Señor, y cuán responsables son de su estilo de vida. Te pido también, Señor, por nuestras autoridades, por todas aquellas leyes que se están aprobando que son contrarias a lo que establece la verdad de tu palabra, y que tú nos ayudes, Señor, a siempre poder defender esta fe y siempre, Señor, ser responsables y no pensar más en qué dirá la persona, qué sentirá la persona, sino en ser responsables a compartir esta realidad para que muchos puedan llegar a la salvación. Guarda a mis amadas hermanas y amigas que están enfermas, que están pasando por situaciones críticas. Tú las conoces, Señor, y yo te pido que hagas tu voluntad con cada una de ellas. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanas, cualquier cosa se va a estar ahí publicando en la página, cualquier anuncio, si es que ya lo vamos a hacer de manera presencial el lugar, y si hay alguna modificación de horario también. Gracias, hermanas, que Dios les bendiga. Excelente noche.